Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy la alumna Ureña y el día de hoy mi grupo y yo les voy a exponer sobre los músculos del abdomen. Para comenzar, les voy a explicar un poco de este tema. Los músculos del abdomen actúan en la cara anterolateral con mayor superficie, en conjunto de todos los organismos. Son varios músculos los que constituyen esta pared abdominal. Tenemos en lo que es la superficie el abdomen externo oblicuo, el abdomen recto, el abdomen interno oblicuo y los abdominales transversos. Todos estos abdominales cumplen dos funciones en el movimiento humano. Uno es el movimiento que se realiza en la flexión del tronco hacia adelante y la flexión del tronco lateral. También realiza lo que es la rotación del tronco por el lado y por otro lado actúa como estabilizador del tronco y de la región lumbar. Eso sería todo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Melissa Sinabel Mendoza Castillo y el día de hoy me toca exponer los músculos del tórax. Tenemos el músculo elevador de las costillas o también conocido como los músculos supracostales. Son 12 músculos que tienen forma de abanico y van a cumplir la función de elevar las costillas. Este músculo se va a originar en la apófisis de la costilla, a la cual se va a unir y se va a insertar en lo que es la costilla que está por debajo del origen. Tenemos el músculo serrato posterior, superior e inferior. Este músculo va a cumplir la función de bajar la parte inferior de las costillas y se va a originar en la vértebra torácica 11 a la lumbar 2 y se va a insertar en lo que es el borde inferior de la costilla novena hasta la duodécima. Tenemos los músculos torácicos extrínsecos, que estos músculos van a conectar otras partes del esqueleto, como el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, el músculo serrato anterior y el músculo subclavio. El músculo pectoral mayor. Este músculo va a cumplir la función de la aducción y la rotación del brazo y la articulación del hombro. Este músculo se va a originar en el esternón y cartílagos costales de la clavícula en su tercio medio y se va a insertar en la cresta del tubérculo mayor de lo que es el húmero. Tenemos el músculo pectoral menor. Este músculo va a cumplir la función de elevación de las costillas para el proceso de la inspiración y se va a originar en lo que es la cara anterior de la zona de la unión de la clavícula costal con el cartílago costal con la costilla 3, 4 y 5 y se va a insertar en lo que es la apófisis caracoide de la escápula. Tenemos el músculo serrato anterior. Este músculo va a cumplir la función de lo que es fijar la escápula con el tórax y va a cumplir la función de lo que es la elevación de las costillas accesoria a la respiración. Este músculo se va a originar en la novena costilla y se va a insertar en el borde medial de la escápula. Tenemos el músculo subclavio. Este músculo va a cumplir la función de hacer descender la clavícula y el hombro y se va a originar en lo que es la primera costilla y se va a insertar en la superficie inferior de lo que es la clavícula. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mara Rojas Cueva y hoy voy a hablar acerca de los músculos del tórax. Me voy a centrar en los músculos subcostales, los músculos transversales y los músculos intercostales internos y externos. Primero empezaremos hablando del músculo subcostal posteriormente. Este músculo se origina en la superficie posterior en las 6 últimas costillas. Su origen es en la superficie interna de las costillas, 2 a 3 huesos más abajo del origen. Su función principal es deprimir las costillas durante la exhalación forzada. Hablaremos de los músculos intercostales internos. Estos músculos se originan en el surco costal de una costilla y se insertan en el borde de la costilla inferior. ¿Cuál es su función? Pues su función principal es deprimir las costillas durante la expiración forzada. Como vemos aquí, tenemos al músculo intercostal
en nuestra costilla. Seguidamente tenemos al músculo intercostal y externo. Este músculo se origina en el borde de una costilla, en el borde inferior de una costilla, que transcurre inferomedialmente. Se inserta en el borde superior de la costilla y su función principal es llevar las costillas durante la inspiración forzada. Y también es el soporte del espacio intercostal y de la caja torácica. Por último, tenemos a los músculos transversos. Estos músculos se originan en la cara interna de las 6 últimas costillas, en el ligamento lumisocostal, en la apófisis costiformes del lumbar 1 hasta el lumbar 5, en la cresta ilíaca, en el arco de Falopio. Se inserta en la línea media realizando una curva aponeurólica que es máximo hasta la altura del ombligo, y su función principal es aumentar la posición intraabdominal y construir el abdomen. Gracias, eso fue todo y pasaré a mi siguiente compañera. Buenos días, profesor y compañeros. Soy el alumno Juan Diego Natanael Lucana Iparraguirre y en esta ocasión nos hemos dividido el músculo del abdomen entre mi compañera y yo. En este caso yo les voy a hablar de 3 músculos en específico. El primero es este músculo de acá, que es el músculo transverso del abdomen. Este músculo, su principal función es dar estabilidad a la columna lumbar. Este tiene su origen en las vértebras lumbares y su inserción es en el recorrido de la línea alba, que como dice aquí, empieza en la pubis, termina en la sínfisis pubiana, en la cresta pectinea y por último en la espina del mismo hueso. Del segundo músculo del que le voy a hablar es el músculo cuadrado lumbar, que se encuentra en la parte posterior de la columna. Su principal función es la rigidez o tensión de la caja torácica y también de la inclinación lateral de esta misma. Esta tiene su origen en la cresta ilíaca y en el ligamento iliolumbar. Y tiene su inserción en la última costilla, como vemos acá, y en la apófisis transversa de las vértebras lumbares de la L1 al L4. Y el último músculo del que les voy a hablar es el músculo psoas-ilíaco, que es este de acá que tiene mayor y menor. Su principal función es la flexión homolateral de la cadera y también a su vez la flexión de la columna lumbar o inclinación. Tiene su origen en las vértebras lumbares de la L1 a la L4, en los procesos costales de todas las vértebras lumbares y en la vértebra torácica, que es la T12. Y por último, su inserción se inserta en el trocante menor del fémur, que es esta parte de acá en donde inicia el hueso. Ahora sí, le doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes, profesor Juan Esteban Rojas, soy su alumna Lice Sorre Chupingawa. El día de hoy me tocó exponer sobre los músculos del abdomen. Con mi compañero nos hemos dividido y a mí me toca hablar sobre 4 músculos, que son el músculo recto del abdomen, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo piramidal. Decimos que el músculo recto del abdomen es un músculo delgado que desciende verticalmente en la parte anterior de la pared abdominal, de las costillas al pubis. Es lo que comúnmente llamamos tableta de chocolate. Este músculo se divide a su vez en 8 partes, separadas en 2 grupos de 4 por una banda tendinosa, llamada línea alba. La línea alba es una banda de aproximadamente 2.5 centímetros de ancho y que carece de nervios y vasos sanguíneos, por lo que suelen utilizarse como punto de entrada para algunas cirugías. Este músculo se inserta en los cartílagos de algunas costillas y su función es la flexión del tronco. El músculo piramidal. El músculo piramidal es un músculo pequeño de forma piramidal que se encuentra en la parte antero-interior del abdomen, delante del recto mayor, entre el pubis y el ombligo. Este músculo
músculo es muy peculiar, ya que solo el 80% de las personas lo tienen y su función está poco clara. Se cree que puede ayudar a mantener la tensión de la línea alba. El músculo oblicuo interno. Decimos que el músculo es un músculo par que recorre los lados del cuerpo, desde las últimas 3 costillas a la parte exterior de la cresta ilíaca, que es decir, la cadera. Su función es, junto al oblicuo externo, la de permitir la flexión del tronco, especialmente durante la rotación de la columna o flexión del tronco hacia el mismo lado del oblicuo. Además, también es importante para sostener las vísceras abdominales en su posición correcta. Y por último, hablamos del músculo oblicuo externo. Es un músculo par que se encuentra fuertemente asociado con el oblicuo interno. Este músculo se dispone desde las últimas 8 costillas hasta la parte externa de la cresta ilíaca. Las fibras se disponen en sentido contrario a cómo se disponen en el oblicuo interno, lo que permite que, actuando coordinadamente, los oblicuos realizan la flexión y rotación del cuerpo. Además, también sostienen las vísceras. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy la alumna Oreña y el día de hoy les voy a explicar las conclusiones respecto a nuestra exposición. Llegamos a la conclusión que la musculatura abdominal es importante para mantener niveles requeridos de fuerza y resistencia. Asimismo, ayudar a mantener el equilibrio y estabilización de la columna. Y no necesariamente ver esto como un medio para reducir o controlar el peso corporal. También tenemos que tomar en cuenta la importancia de los músculos abdominales, ya que la hernia es la patología más frecuente que se puede ver en una persona. Eso sería todo. Gracias.